para recibir verdadera identidad como hijo de Dios. Levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Que el Señor les continúe bendiciendo de manera. Les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Si podrás ver los colores. San Juan capítulo 8. Versículos 39 y 40. Amén. Te invito a que nos coloquemos un momento más sobre nuestros pies. Vamos a leer esta palabra del Señor que nos va a alimentar el día de hoy. No sin antes darle gracias y alabar el nombre, que sobre todo el nombre. Cierre sus ojos ahí mientras está de pie un momento. Dígale al Señor gracias. Muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por instruirnos y por alimentarnos, Señor, de la forma en que lo quieres decir. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Gracias por permitirnos cantarte y que tu Espíritu venga y se mueva en medio nuestro. Gracias, Señor amado, por permitirnos hoy tener nuestros oídos abiertos para escuchar, Señor amado, lo que tú tienes para con nosotros, para escuchar tu corazón, para recibir, Señor, instrucción de Padre. Le damos toda la honra, toda la gloria solo a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. San Juan capítulo 8, verso 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Podemos tomar asiento. Gracias al Señor y vamos que nos ministra a través de su palabra. Jesús aquí en el texto bíblico está declarando algo muy importante. Está declarando que los verdaderos hijos de Abraham se parecen a Abraham. Que los verdaderos hijos de Abraham hacen las obras que hacía Abraham, ¿verdad? Las obras de Abraham. Hacen las obras de su padre. ¿Cuáles obras de Abraham? Dice en el versículo 40, dice, él alude a la forma en que Abraham oía la voz de Dios y obedecía. En el versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, es lo mismo que Abraham hacía. Abraham oía la voz de Dios y por ende obraba y operaba. Jesús está aludiendo a esa forma en que Abraham oía la palabra de Dios y obedecía, pero el pueblo no lo hacía. Y por ende, el pueblo poco a poco, por no oír la voz de Dios y por no actuar como actuaba Abraham, ¿qué empezó a suceder? Empezaron a perder su identidad. Empezaron a perder su identidad como creyentes, empezaron a perder su identidad como hijos de Dios, empezaron a perder su identidad como cultura espiritual, como ciudadanos del reino. Empezaron a perder esa identidad para adquirir una identidad diferente. Y lo que Jesús está declarando acá es que el pueblo para esta época ya tenía otra identidad. ¿Y qué identidad tenía? La de vuestro padre, el diablo, como dice él, ¿verdad? Ya vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, a adquirir un nuevo padre, ¿verdad? O una nueva identidad. Nuestros actos, eso nos enseña en mucha forma de que nuestros actos y actitudes definen
nuestra nacionalidad espiritual. Nuestros actos y nuestras actitudes definen nuestra naturalidad espiritual o carnal. No son nuestras palabras. No es el hecho de que nosotros digamos ser hijos de Dios. No es el hecho de que nosotros digamos ser cristianos. No es el hecho de que hablemos mucho o conozcamos mucha Biblia. Es el hecho de que nosotros tengamos actos y actitudes que hablen de Dios, que hablen de nuestro Padre, ¿verdad? Pero entonces dice acá que las obras de Abraham haríamos, ¿Cuáles obras de Abraham? Vamos a mirar de pronto algunas de esas obras de Abraham, cómo se reflejaban. Vamos a Génesis capítulo 12, obviamente, para este texto por excelencia, para poder mirar las obras de Abraham, cuando Abraham es llamado en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escucha eso. La palabra dice: Jehová había dicho. O sea, ya el Señor, ya Jehová venía hablando a Abraham. ¿No es cierto? La palabra había allí es la palabra amar, que significa permanecer. Perdón, la palabra dicho es la palabra amar, que es la palabra permanecer, anunciar, afirmar. Escucha eso, permanecer. O sea, Jehová permanecía llamando, permanecía obrando, permanecía comunicándose con Abraham y diciéndole que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. Jehová constantemente estaba anunciando y estaba afirmando y fue moldeando a Abraham poco a poco para que Abraham, el día menos pensado, dijera: me voy. Eso fue un proceso. Ese Jehová había dicho en el momento, quiere decir que ya Jehová había trabajado en el corazón de Abraham. ¿En medio de qué? ¿En medio de qué situación? Mire, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Dice el capítulo 11. Él vivía en Ur de los Caldeos. ¿Con quién? Con su padre, con su hermano, ¿verdad? Con su padre, con su hermano Nacor y con su sobrino Lot, porque su otro hermano Harán había muerto, el papá de Lot. Entonces vivía con su papá y con Nacor, su otro hermano, el que le quedaba vivo, con su sobrino Lot. Allí vivía. Dice el capítulo 11 que en el versículo 29 que entonces Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres, ¿verdad? Abraham toma a Sarai y dice que Nacor toma a otra mujer, Milca, ¿verdad? Bueno, en fin, y se casan con ellas y forman familia, ¿ok? Y forman familia. Ahora, cuando menos piensa, dice antes de salir de allí, dice que allí él vivía con vivía con Taré, con Nacor y con su sobrino Lot. Si vamos por un momento a Josué, al libro de Josué, nos habla un poquito de esa característica o de esa forma de vida allí. Cuando Josué habla en su último discurso, en el capítulo 24, versículo 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servía a dioses extraños. ¿En medio de qué vive Abraham? ¿Con quién vivía Abraham? Vivía con un hombre llamado Taré, que era su papá y que era bien idólatra. Vivía con un hombre llamado Nacor, que era su hermano y que era bien idólatra. Vivía con un hombre llamado Lot, que era su sobrino y que era bien idólatra. Entonces Dios, ¿qué es lo que empieza a hacer? Muchas gracias. Dios empieza a hacer un proceso de purificación. Digamos, un proceso de purificación de las redes sociales de Abraham. Le empieza a purificar sus redes sociales. Note que dice la palabra del Señor que, versículo 31 del capítulo 11: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera,
mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Quién se quedó en Ur? No, Taré se fue. Taré fue el que se levantó, se llevó a Abraham, se llevó a Lot, se llevó a la mujer de Abraham. ¿Y quién se quedó? El hermano de Abraham, Nacor. No se lo llevaron. ¿Qué pasó? Podríamos decir, no se quiso ir con el papá. Podríamos decir, el papá no lo quiso llevar. Era adoptado. ¿Qué pasó? Pero yo lo que veo aquí es que la Biblia me va mostrando que poco a poco Dios fue empezando a limpiar las amistades y las relaciones de Abraham, o de Abraham, para aquella época, porque no tenía todavía el nombre de Abraham, no le habían cambiado el nombre. Pero Dios empezó a limpiar y Abraham no se opuso. Dios quiso llamar, y en medio del llamado, Dios sabía que él estaba en medio de una nación idólatra, en medio de una nación complicada. ¿Qué pasó con Nacor? Se quedó. Ahora, llegan a una ciudad llamada Harán. Interesante que la ciudad se llame como se llamaba el hijo que murió de Taré, Harán. ¿O será que después de que la habitaron ellos, la llamarían Harán? Pero se llamaba, esa ciudad se llamaba como se llamaba el papá del otro, ¿verdad? Harán, o sea, el otro hermano de Abraham. Y dice que Taré muere en Harán. ¿Y con él qué muere? La idolatría. Con él muere la idolatría. Era imposible que Abraham, con el llamado que tenía, pudiera seguir a Dios con las mismas relaciones sociales que tenía antes. Y Dios empezó a quitarle del camino aquellas cosas que representaban un estorbo, una piedra de tropiezo. Y más adelante, conocemos la historia, también le quitó al otro. También se lo quitó de encima, porque él se encartó con Lot. Su papá lo encartó con su sobrino Lot, pero más adelante también Dios le quita esa piedra que le estaba estorbando. Con él muere la idolatría de Ur de los Caldeos y nace una nueva relación de conocimiento limpia con Dios. Es allí donde Abraham empieza a tener libertad para relacionarse con Dios, para obedecer a Dios, para relacionarse, para intimar con Él. Un conocimiento limpio entre Abraham y Dios, una relación bonita. Ahora piense por un momento. Abraham toda la vida fue criado en una cultura inconversa, en una cultura pagana, en una cultura idólatra, y viviendo en medio de inconversos, y él aún siendo criado como inconverso, entendió el llamado especial de Jehová. Dios lo estaba llamando ¿a qué? A hacer algo sobrenatural. Para su época esto era sobrenatural, y créanme que para la época actual todavía. Dios le estaba diciendo a Abraham: salga de su sociedad, salga de la cultura que lo rodea, salga de la idolatría, salga de lo que usted conocía, y yo voy a hacer algo sobrenatural con usted. Y Abraham, siendo pagano y viviendo con idólatras, entendió el llamado de Dios. ¿Sabe qué es lo que me está diciendo la palabra del Señor en San Juan capítulo 8? Que los hijos de Abraham hacen eso. Que los hijos de Abraham, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Quiénes son? Son aquellos que aún viviendo en medio de paganos, que aún viviendo en una cultura de pecado, que aún viviendo, habiendo sido criados en medio del paganismo, en medio de cantidad de cosas que podrían estorbar, esas personas entienden el llamado de su Dios. Son personas que Dios las llama a hacer algo extraordinario. Son personas que Dios las llama a ser diferentes, y entienden y están dispuestas a abandonar sus amistades pasadas, sus relaciones sociales.
a cambiar sus redes sociales. Son personas que están cambiando porque Dios las está llamando. Los hijos de Abraham hacen eso. El pueblo de Israel no. ¿Cómo vivió el pueblo de Israel? Durante muchos años, y no estamos hablando todavía de la época de Jesús, hablemos un poquito antes. Lo que hacía el rey, eso hacía el pueblo. Si el gobierno es bueno, todos somos buenos. Pero si el gobierno es malo, todos somos malos. El carácter del pueblo dependía de quién los gobernaba. Si el rey decía, vamos a adorar al rey de Israel, vamos a adorar a Dios, a Jehová nuestro Dios, todo el pueblo decía, vamos a adorar a Dios, no hay problema. Pero se moría ese rey y se levantaba otro que decía, cierren ese templo, vamos a adorar a Baales, vamos a adorar a los Baales, no hay problema. El pueblo no entendía que tenían un llamado, una relación personal y que podían ser diferentes. Fueron pocos los dentro del pueblo que se identificaron como hijos de Dios. Un verdadero hijo de Abraham hace eso. La pregunta que yo me hago es, dentro de las iglesias cristianas, ¿cuántos hijos de Abraham habremos? ¿Cuántos estaremos entendiendo que nuestra cultura no define nuestro carácter? Que nuestra sociedad no define nuestro carácter. Que lo que está pasando a nuestro alrededor no nos afecta. Ya hoy es fin de mes y ya por ahí está saliendo otra vez el letrerito que ya a final de mes siempre está saliendo. Ya tanqueaste, mañana sube la gasolina 600 pesos. ¿Cuántos de nosotros nos afecta eso? Y nos revuelca la vida. Y nos revuelca la vida porque mañana amanecemos denigrando, refunfuñando. ¡Ah! Si ve, hay que ver, todo más caro, y más caro, y sube la papa, y sube la... Ah, sí te afecta la sociedad, sí te afecta tu alrededor. A un hijo de Abraham no. Un hijo de Abraham sabe que fue llamado para una promesa especial. Un hijo de Abraham sabe que fue llamado para algo sobrenatural, algo impactante, algo que va a cambiar el mundo. Los hijos de Abraham entendemos eso, que fuimos llamados a heredar un reino grande, y por eso este mundo puede pasar, definitivamente tiene que pasar lo que pase, suceda lo que suceda, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, pueden haber los cambios que hayan, pero nosotros seguimos y tenemos la mirada puesta en un galardón más grande. Los hijos de Abraham entendemos eso. Ok, así que, amada iglesia, comportémonos como hijos de Abraham, ¿verdad? Ahora, Abraham empieza y dice Dios que, en el versículo 1, entonces, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Porque le repite tres cosas diferentes. Porque le dice tierra, parentela y casa de su papá. ¿Cómo así? Cuando hablamos de la palabra tierra, Abraham deja su tierra. Estamos hablando, la palabra tierra allí es la escena temporal de la actividad y experiencia e historia humana. O sea, es el lugar donde el hombre tiene la capacidad de vivir experiencias, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios habla de la tierra, muchas veces está hablando del globo terráqueo, porque es el lugar donde el hombre tuvo la oportunidad de experimentar la vida, de experimentar un ser vivo. Ahora, yo no tengo la oportunidad de experimentar en toda la tierra. Ojalá yo pudiese tener esa oportunidad de viajar por toda la tierra experimentando y conociendo diferentes ambientes, ¿no es cierto? Y aún así, si yo viajara por todo el mundo, hay un lugar de la tierra donde yo experimenté mis primeras crianzas, donde yo experimenté mis primeras picardías, ¿verdad? Un lugar que yo lo conozco al derecho y al revés. Yo lo conozco de una manera y de la otra. Hace poquito estuvimos visitando a unos amigos en Castilla de Medellín, y cuando veníamos para acá, ellos nos dijeron, no, venga, nosotros los guiamos para que salgan por otra parte de encima y sale derecho al seminario bíblico, o sea, Robledo, salen por encima, salen a Robledo y por allá salen derecho. No tienen que bajar hasta el 80 para volver a subir. Nosotros, ¿y por dónde sería? No, venga, síganme.
Dios mío bendito. Ese muchacho se metía por unas calles. Yo decía, esto sí es una vía, esto es contravía, venga, ¿para dónde vamos? Cuando cuando menos piensa, estaba yo parado en el seminario bíblico y yo no sabía. Llegamos a un semáforo y me dice, coja de ahí para arriba. Y yo ¿dónde estoy? Cuando vi yo, estoy en el Cortijo. Yo cuando llegué aquí no tuve ni idea. ¿Por qué? Porque esa era su tierra. A mí hábleme de Manrique. A mí dígame de Manrique, los callejones, las calles, los huecos, dónde está, por dónde sale, cómo sube más rápido, cómo sube más lento, cómo es más peligroso. A mí hábleme de Manrique. Esa es mi tierra, yo la conozco al derecho y al revés. ¿Verdad? Diremos muchos de nosotros, después de 19 años acá, y ustedes que han nacido muchos acá, a mí hábleme de Ríos, esa es mi tierra, yo conozco, yo sé cómo me muevo para un lado, me muevo para el otro, cada cual tiene un lugar que llamamos nuestra tierra, porque allí vivimos experiencias, y esas experiencias nos hacen sentir seguros, porque es un lugar conocido para nosotros, porque es un lugar donde me puedo mover tranquilamente, porque me conocen. Mucha gente dirá, no vaya Manrique, que eso es muy caliente. No, yo sí puedo ir por allá. Yo sí sé por dónde me voy, por dónde me meto. No se meta allá, que eso es muy caliente. Yo me meto porque es mi barrio, porque es lo que yo conozco, lo que yo sé. Y Dios viene y le dice, deje su tierra, deje su seguridad, deje ese lugar que le representa a usted seguridad. ¿Para qué? Para que pueda hacer algo sobrenatural. Si usted se queda en su tierra, nunca va a hacer nada más de lo que está acostumbrado a hacer ahí. Se tiene que desplazar de su área de seguridad, del lugar donde se siente seguro. Ahora también le dice, muévase de su parentela. Y discúlpeme que antes de que hablemos de la parentela le diga, un hijo de Abraham está en capacidad de dejar su seguridad por la seguridad que Dios le ofrece, por la seguridad y la firmeza que Dios le ofrece. Un hijo de Abraham es capaz de hacer eso. Las obras de Abraham haríamos, dice Jesús. Y ahora le dice, y váyase de su parentela. ¿Y usted sabe lo que significa parentela? ¿O sabe cómo se dice en el hebreo parentela? Navidad. Navidad. O sea, nacimiento. Natividad, nacimiento, Navidad, el lugar de nacimiento. ¿Cómo así que el lugar de nacimiento? Sí. Yo soy paisa. ¿Por qué? Porque nací en Antioquia. Mi esposa se ha perdido el privilegio de ser paisa. Ella es rola. Pero el Señor ya la perdonó. No. Ella es bogotana. ¿Por qué? Porque tiene una nacionalidad diferente a la mía. Pero nosotros somos colombianos, ¿verdad? Y el día menos pensado, Dios le dijo a Abraham, deje de ser uriense, uritense, no sé cómo le dirían los de Ur, pero Dios le está diciendo, deje su lugar de nacimiento, deje sus raíces, ya no más. Mire, Abraham no podía ser un hombre exitoso, Abraham no podía tener éxito en el propósito de Dios si seguía arraigado, agarrado de sus raíces, de su nacionalidad, de su lugar de nacimiento. Él nunca más iba a ser llamado de Ur de los Caldeos, ahora iba a ser llamado con una nacionalidad diferente, un hijo de Dios, un hombre que obedeció, y Dios le iba a dar una nueva nacionalidad. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que entender, ya no pertenecemos ni siquiera a este siglo, ni siquiera a este país. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios nos dio una nueva nacionalidad, un nuevo origen. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham que tiene que dejar, sus raíces de donde nació. Y luego viene y le dice, y deje la casa de su padre. ¿Cómo así que la casa de su padre? La palabra padre ahí es Ab. Se puede referir a un abuelo, se puede referir a un papá. No necesariamente se refiere al hombre que los engendró. No. Por ejemplo, la palabra habla
de vuestro padre Abraham. No era el papá de ellos el que los engendró, era el que engendró toda la nación, ¿verdad? Puede hablar de un padre de una nación. También la palabra padre puede ser una cosa cultural. Por ejemplo, en la Biblia habla en Génesis capítulo 2, en el capítulo 4, cuando habla de la descendencia de Set, habla de que el padre de los que casan con arco. O sea, él fue el primero que casaba con arco y se convirtió en el padre de todos los que casan con arco, ¿verdad? Puede referirse a una vocación especial, a un grupo que tiene una vocación especial, y el primero que lo hizo puede ser el padre, ¿verdad? En realidad, entonces, lo que Dios le está diciendo aquí es de que Abraham debía de dejar todas aquellas cosas que aprendió y que entendió y que conoció allí en ese lugar, en esa tierra. Le está diciendo: mira, ya olvídate de tu pasado, yo te voy a dar un futuro mejor, yo te voy a dar algo completamente diferente. Cuando yo miro estas tres áreas, cuando yo miro estas tres características que Dios le está dando a Abraham y le está diciendo: váyase, yo saco una primera conclusión: ser hijo de Abraham es sinónimo de abandonar, dejar atrás. Y Jesús está diciendo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ser hijo de Abraham es sinónimo de dejar, abandonar para seguir a Cristo. Todo cristiano, todo creyente que dice pertenecer a ese pueblo escogido de Dios, tiene que tener esos genes. No puede tener raíces en este mundo. No puede tener nada que lo arraigue, que lo agarre. Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, donde Él quiera que nos lleve, donde quiera que sea, donde quiera que estemos, ahí estaremos. Ok, entonces, no apegarse ni siquiera a lo que conocemos, ni siquiera a lo que conocemos. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a conocer de parte de Dios algo diferente. Y miren, para muchos dirán, tal vez esto es un lugar físico, para muchos otros esto será unas amistades, tal vez. En el caso de muchos de nosotros también, esto significa abandonar todos nuestros conocimientos para que Dios nos dé conocimientos nuevos. Qué bueno y qué gran bendición no poder decir que Dios todos los días me puede enseñar cosas nuevas. Yo tengo que negarme muchas veces a los preentendimientos que yo tengo en mi mente, en mi corazón, para poder ser hijo de Abraham y seguir a mi Padre Celestial. Ser alguien exitoso en la vida significa eso. ¿Para qué? ¿Para qué dejar todo eso? Para vivir una promesa, para poder empezar a vivir la promesa. Ahora, la promesa se divide en dos áreas. La promesa la podríamos dividir en dos partes, porque el versículo 2 de ahí del capítulo 12 dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, ¿verdad? Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cuál es el énfasis de ese versículo? La bendición. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Abraham de la propuesta que le hicieron? Van a decir, pues, lo que Dios le dijo por todos lados es: te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Bendito, 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 bendito. Vete al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Para qué? Para bendecirte. Entonces haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. La única forma de hallar la bendición es soltar lo tradicional y aventarme con Dios. Es la única forma. Si usted lo mira en la palabra de Dios, siempre sucedió eso. Más adelante a Moisés le pasó lo mismo. Josué también. Todos tuvieron que dejar sus tierras para empezar a emprender lo que Dios quería. Abandonar lo tradicional y aventarse con Dios a lo desconocido. Lo cual quiere decir que lo tradicional estanca. Lo tradicional estanca. Y como le estoy hablando a cristianos, tenemos que interpretarlo y tenemos que aplicarlo de una forma cristiana. La iglesia tradicional estanca. La religión tradicional estanca.
Atrévase a escuchar la voz de Dios y a hacer cosas sobrenaturales y usted va a crecer. Y usted va a crecer espiritualmente. Venir a la iglesia y sentarse todos los días, simplemente como una gente ahí que escucha, y irse por la casa y no aprender nada, estanca. Dios le dice, ya, deje eso ahí, que eso es lo tradicional estanca. Suelte para que pueda proyectar, para que pueda hallar bendición. ¿La bendición dónde está? En todos los días arriesgarme a hacer cosas nuevas por Cristo, cosas nuevas por Él. Lo tradicional estanca, está en el pasado, ¿verdad? Ahora, la segunda parte de la promesa viene en el versículo 3 y me habla de protección. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Ya eso me está hablando de ¿qué? De protección. ¿Por qué de protección? No se preocupe, que todo aquel que le quiera hacer mal a usted, yo le voy a hacer mal a él. Y todo el que le haga bien a usted, yo le voy a hacer bien. Mire, eso es impresionante. Eso es impresionante porque esa palabra hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Reyes, príncipes, presidentes han tratado de maldecir a Israel, los hijos de Abraham, y les ha ido mal. Y el Señor se ha encargado de cobrar su justicia y hacer su venganza. Lo que Dios le estaba prometiendo era ¿qué? Protección. Y protección, ¿cómo así que protección? En el proceso hacia la bendición, Dios promete su protección. Usted salga. Usted salga. Que en el proceso, mientras vamos llegando a la bendición, Dios lo que sí nos está prometiendo es protección. Nadie te va a poder tocar, nadie te va a poder hacer frente. Y para los hijos de Abraham, esa palabra basta. Entendemos el orden de las ideas. En el proceso hacia la bendición, mientras Abraham llegaba a la tierra prometida y veía esa bendición no la tuvo Abraham siquiera, la tuvo su descendencia. Haré de ti una nación grande. Abraham esperando Isaac. Más adelante, con su otra esposa, cuando se muere Sara, dice que tuvo más hijos. Pero de la descendencia del pueblo de Israel, a través de Isaac, Abraham solamente pudo ver a Isaac. Pero en el proceso hacia la bendición, él siempre vio la protección de Dios. Y no más ahí, un poquito adelante, el versículo 10 en adelante, dice que llega a Egipto. Llega a Egipto, y entonces cuando llega a Egipto, porque hubo mucha hambre en la tierra de Canaán, entonces él se bajó para Egipto y dijo, no, mi mujer es mi hermana porque está muy bonita y de pronto ustedes me mandan por quitármela. Y ahí sale Dios inmediatamente y dice, yo voy a proteger la promesa, yo voy a proteger a tu mujer, yo te voy a proteger y te voy a guardar, te voy a rodear. Y Abraham pudo comprobar que era cierto, que Dios en el camino hacia la bendición lo iba a proteger. Abraham entendió que mientras él estuviera en el propósito, mientras él se moviera, dejara sus raíces, Dios lo iba a proteger. El problema es que los que no son hijos de Abraham no entienden el proceso. Que hacia la bendición es protección. No. Yo quiero la bendición hacia la protección. O sea, invertimos las cosas. Yo no quiero una bendición como la que recibió Abraham. Por allá quién sabe cuál. No, es que yo lo que quiero es bendición ya. Y entonces ahí es donde Jesús viene en el capítulo 8 y les dice, ustedes son de su padre el diablo, ustedes no quieren sino bendición. Ustedes no quieren la compañía, la protección, no quieren la seguridad de Dios. Ustedes no quieren estar en el propósito de Dios. Ustedes lo que quieren es plata y plata y plata. Ustedes lo que quieren es prosperidad. Ustedes lo que quieren es llenarse, llenar sus bolsillos, llenar sus casas, llenar sus alaceros. Ustedes lo que quieren es todo. No. Ustedes ya no se parecen a Abraham. Abraham puso sus ojos en una promesa. Abraham miró hacia la promesa. Caminó hacia ella. Y pudo disfrutar de la presencia y la protección de Dios todo el tiempo.
Mire, ¿por qué cree que Abraham, cuando viene Dios y le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac, a tu único hijo, va cogiendo ese muchacho como si nada y empieza a caminar en obediencia? Y después viene Isaac y le dice, Padre, ya tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham lo miraba y saca el cordero que no. El Señor proveerá. ¿Por qué? Porque estamos en el camino correcto, porque estamos en obediencia, porque vamos hacia la bendición y la protección de Dios no nos va a desamparar. Y Él no nos va a dejar morir. Y por eso dice que Abraham, por la fe, dice el libro de Hebreos capítulo 11, Abraham por la fe obedeció y subió con su hijo. Él sabía que la protección de Dios iba a operar aún si le tocaba matar a Isaac. El propósito de Dios es inmutable y su protección también. Los hijos de Abraham entienden eso. Entendemos que en el camino a la bendición Dios nos promete su protección. Entonces aquí tenemos la segunda premisa que el Señor nos regala hoy. Los hijos de Dios, los hijos de Abraham, respetan ese proceso. Satanás quiere invertir las prioridades, la bendición, y yo me protejo solo. Me quieto que yo me protejo solo. Los hijos del enemigo buscan esa clase de cosas. Y cuando vemos entonces allí en la palabra, el Señor viene, volvemos a San Juan capítulo 8. Dice el Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Cuando una persona es hija de Abraham, tiene la capacidad de reconocer las cosas que vienen de Dios. Y los israelitas tendrían que tener la capacidad de haber reconocido a Jesús, si es que eran hijos de Abraham, porque estaban inconformes con el sistema. ¿Sabe que la Biblia nos habla de dos hombres que estuvieron inconformes? En la predicación anterior yo los mencioné: Felipe y Natanael. Eran dos hombres que estaban inconformes. Y cuando Jesús vio a Natanael, cuando por primera vez lo llamó Felipe, le dijo: he encontrado al Mesías, al Cristo. Y Natanael le dice: ¿quién? Jesús de Nazaret. Natanael inmediatamente: es que de Nazaret pues soy de bueno. Y Felipe le dice: venga y mire, venga, conózcalo. Inmediatamente llegó Natanael donde Jesús. Jesús le dice: he aquí un judío de limpio corazón. Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo del enebro, yo ya te había conocido. Yo te vi cuando estabas debajo del enebro. Haciendo referencia a un lugar de oración donde Natanael clamaba, donde Natanael oraba. ¿Y por qué oraba? Porque estaba inconforme con el sistema que lo rodeaba, con la sociedad que estaba a su alrededor. Él clamaba debajo del enebro y decía: manda ya al Mesías, Dios, manda ya a tu Salvador, yo no quiero más, no estoy conforme. Y por eso cuando Jesús lo vio, dijo: he ahí hay un verdadero hijo de Abraham, un judío original, hijo de Abraham, porque las obras de Abraham hace, porque lo que Abraham hace
Inmediatamente Natanael, ¿qué entendió? No se diga más. Tú eres el Mesías. Iglesia, los que no son hijos de Abraham, primero, va a venir Jesús por segunda vez. Y hasta ganas de crucificarlo otra vez. No lo van a ver, no lo van a reconocer. Los que no somos hijos de Abraham, los que no son hijos de no me meten en plata. Los que no son hijos de Abraham no van a entender las señales que se están dando antes del fin. No van a entender las señales que Jesús nos dio. Él está diciendo: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes verían, ustedes identificarían lo que está pasando en el momento. Y lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Nos vamos desalentando por cualquier cosa que va pasando. Que si la gasolina subió, que si la papa subió, que si el salario bajó. Nos vamos desalentando fácilmente. Y lo que la palabra de Dios nos dice hoy es: no. Un hijo de Abraham sabe interpretar todos estos últimos tiempos con base en lo que la palabra de Dios dice. Un hijo de Abraham está preparado para observar. Miren, lo segundo que va a pasar entonces es eso. Van a suceder tantas cosas a tu alrededor y tú no vas a saber por qué. Se van a levantar las guerras, se van a levantar los temblores, va a explotar el Nevado del Ruiz, va a explotar cuantos más volcanes, cuántas más cosas, van a haber temblores en toda la tierra. Y usted va a decir: ay, no, es que definitivamente este ambiente está muy duro. Es que definitivamente esa capa de ozono nos está haciendo mucha falta. Y entonces, claro, se ha recalentado el planeta. Y los científicos dicen que es que el mar entonces está más caliente de lo normal. Y se están muriendo los peces. Y entonces, claro, se secó el Éufrates. Ay, no, es que todo eso tiene que ver con el ambiente. Todo eso tiene que ver con la contaminación. Es que nosotros somos los que nosotros. ¿Qué? Eso estaba escrito por Dios. Un hijo de Abraham, ¿entiende? Puede ver, puede discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor y sabe que Jesucristo está más cerca que nunca, que Jesucristo está en las puertas. Pero obviamente el enemigo quiere seguirse los ojos del mismo. Yo te quiero invitar a que pienses por un momento: ¿somos hijos de Abraham? ¿Estamos dispuestos a mira todo lo que tienes a tu alrededor? Mira todo lo que tienes a tu alrededor. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu raíz? ¿Cuáles son tus raíces? Y mire, este texto bíblico me confronta primeramente a mí. ¿Y por qué quiero colocar ese ejemplo que primeramente a mí? Porque nosotros podríamos decir: dejamos nuestra tierra, nuestra parentela, la casa de nuestro padre, cuando nos vinimos al norte de Antioquia a hacer misiones. Y el Señor me dice: no. ¿Ya usted cogió raíces? ¿Ya usted echó raíces en nuestra religión? ¿Ya usted echó raíces en esa cultura? Y ahora las tiene que volver a dejar. Ya usted tiene muchas cosas a su alrededor. Y yo miraba todo lo que el Señor me ha dado. Y yo miraba a mi alrededor, miraba mi casa. El Señor, si yo quiero avanzar, yo tengo que dejar esto. Y yo miro la iglesia, miro todo este templo, miro todas esas cosas y digo: Señor, si yo quiero avanzar para cosas sobrenaturales, yo tengo que estar dispuesto a dejar todo esto. El día que usted me diga que yo no vaya, yo no voy. Y miro las personas que amo, miro las muchas personas que yo amo en este momento. La gran mayoría están aquí en el norte de Antioquia. Y yo digo: Señor, y si yo quiero vivir para cosas sobrenaturales, tengo que volver a soltar. Constantemente el Señor te va a decir: vuelve y suelta, porque ya volviste a echar raíces. Ya volviste otra vez a arraigarte a la tierra. A la tierra. Yo quiero que usted piense por un momento, querido hermano: somos hijos de Abraham. Ser hijo de Abraham es sinónimo de dejar, abandonar.
renunciar y poner nuestros ojos en un gran galardón. ¿Dónde están puestos mis ojos? Estoy desgastando mi vida tal vez en un proyecto de vivienda. Estoy desgastando mi vida completa, entera, tal vez en un proyecto de, no sé, una tierrita. Estoy desgastando mi mundo entero, construyendo un imperio, capitalizando mi vida. Soy hijo de Abraham. Porque el día que Dios menos piensa te dice: bota todo ese capital que has recogido, bota todo eso que te necesito, te voy a llamar. Más por otro lado, ¿estarías dispuesto a dejarlo ya? Y hablarle con sinceridad a Dios. Dios conoce tu corazón. A mí no me respondas así. Háblale con sinceridad a Dios. Y dile: Señor, ven aquí. Yo quiero ser hijo de Abraham. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero probar y experimentar tus maravillas, Dios. Y Señor, la mejor parte que siento en este momento tiene que ver con que entre más suelte, menos peso tengo en mi espalda. Ay, Señor Jesús, cuántas ataduras están causando peso en este momento, preocupación, cuántas tierras, cuántas raíces que tenemos en esa tierra, en esa idolatría del corazón, está causando peso en el corazón y está trayendo preocupaciones, está trayendo estrés. Y cuando suelto mi tierra, cuando suelto mi parentela, cuando suelto la casa de mi Padre, Señor, yo siento en mis ojos algo que se cae, algo que me suelta, algo que me deja avanzar, algo que se quita, porque yo puedo ahora avanzar al próximo nivel que Cristo me da. Es mi primera felicidad. Y mi segunda felicidad es saber que mientras voy avanzando, voy a tener tu presencia protegiéndome, rodeándome, guardándome, mientras me llevas a la bendición. Mientras me ayudas a avanzar a la verdadera bendición que tú me has dado, tu segunda venida, el reino que tú me prometiste, al cual yo voy y voy gozoso, porque sé, como tu palabra lo afirma, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, porque he puesto mi confianza, mis raíces, mi seguridad en Jehová mi Dios, porque he puesto mi esperanza solamente en Él. Dale gracias al Señor que te llamó, que te escogió, que te apartó, que te liberó, que te llamó a vida y vida en abundancia. Dale gracias, gracias. Y dile al Señor: yo quiero desprenderme ahora. Piensa en todo aquello que te ata. Sabes, tal vez es tu cónyuge, tal vez son tus hijos, tal vez son ellos. Y aún la palabra de Dios dice: suéltalos. Tal vez la palabra te está diciendo ahora: suelta a tu familia, ya. Y no se trata de que vivas a 10,000 kilómetros, no se trata de que ellos vivan en Estados Unidos y tú vivas acá para poderlo soltar. Hay personas que tienen la familia en la China y viven más apegados a ellos, tienen más raíces de aquella mujer que se casó y vive al lado de la mamá. Lo que el Señor está diciendo es: saca las raíces del corazón. Suelta las raíces que te atan a esa persona para que puedas proyectar conmigo. ¿Está dispuesto a irte, a soltar? Así te duela y así les duela. El Señor te dice hoy: yo te tengo para cosas grandes, yo te tengo para cosas maravillosas, pero quiero invitarte a que sueltes todo aquello que te está atando. Dile al Señor: yo confío en ti. Abraham tal vez no entendía dónde iba a ir. Abraham no sabía para dónde iba, pero sabía que iba con la compañía de un Dios que ahora estaba conociendo.
Y amada iglesia, siento que a muchos hoy el Señor le está diciendo: lo que tienes que soltar es el rencor y el dolor de las frustraciones pasadas, de los dolores pasados, lo tradicional, el rencor, el dolor te ata a tu pasado. Tienes que soltar los rencores, tienes que soltar el dolor que te está atando. Eso fue lo que aprendiste, que si te la hacen, te la pagan. Y lo que aprendiste tienes que dejarlo en la casa de tu padre, tienes que dejarlo en tu parentela, tienes que abandonar eso que conociste, porque tu nueva nacionalidad dice que eres libre para perdonar. Tu nueva nacionalidad en Cristo dice que eres libre para sanar relaciones, para amar. Eres libre para borrar todo el rencor de tu corazón y poder avanzar al siguiente nivel. Nadie va a llegar a esa bendición con las raíces de rencor, con las raíces de dolor, con las raíces de depresión. Nadie va a llegar a un nivel más alto si lo suelta. Ay, Señor, yo sé que tu bendición es mejor que lo que era mi pasado. Yo sé que tú me estás llamando, Señor, a liberarte. Verdadera identidad como hijo de Dios. Levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego